Bendiciones para todos, un saludo muy especial. Estamos aquí en nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. ¡Bendiciones! Episodio 44, Salmo 44, y antes de leerlo, queremos invitarte, ya sabes, este podcast está en YouTube y en plataformas digitales en los dos formatos, en video y en audio. El que más disfrutes, el que más te guste, por favor, compártelo, déjanos tu mensaje, es importante para nosotros poder crecer de esta forma y saber cómo Dios también está hablando a tu vida. Así que vamos a leer esta canción escrita por los hijos de Coré. Salmo 44, vamos a hacerlo en la Reina Valera del 60. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Al músico principal másquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ello. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos glorificaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Vamos a continuar aquí en el verso 17. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Vamos a hacer la última parte. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está prostrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Salmo 44. ¿Recuerdas ese canto? Bueno, un canto muy antiguo, Yo me rindo a él, compositor, en este momento no recuerdo el nombre, pero del siglo XIX, traducido al español años después. Yo me rindo a él. Acabamos de escuchar esta lectura de este salmo y al escucharlo una y otra vez durante esta semana, me llevó a pensar muchas cosas. De hecho, dialogamos en familia, hicimos un momento de diálogo respecto a una pregunta que surgió por el tema de esta canción. El título en la versión tradicional es Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Y la pregunta que me hice y que luego les hice y sobre la cual dialogamos de una manera muy interesante fue acerca de las derrotas. La agonía de la derrota se hace más amarga cuando se recuerdan las victorias pasadas. Y yo recuerdo de niño muy apasionado
el fútbol y por nuestra selección. Y por allá, en el año 93, se clasificó al Mundial que justamente se jugaba aquí en Estados Unidos en ese entonces, imagínense, ya hace 30 años atrás, 32 años atrás. Y Colombia, la selección había hecho una eliminatoria impecable y todos, y uno como niño, pero todos teníamos el pensamiento que iba a ser campeón. Y bueno, cuando inició el campeonato del mundo en ese entonces, le contaba yo a mis hijos, en el primer partido salió a la luz y se reflejó lo que había en el interior del equipo, que luego más adelante ellos lo confesaron así, una cantidad de roces, de enemistades, de problemas, de egos. Y en el primer partido ya la derrota se vio casi que en una goleada. Luego vino el segundo partido y todos teníamos la ilusión, no, ahora sí lo vamos a hacer y tal. Y resulta que no, tampoco. Se perdió con el agravante que se hizo un autogol, uno de los defensas llamado Andrés Escobar. Y al regresar al país, ya después de haber acabado la primera ronda de esta copa, al regresar, fue tan lamentable porque en ese entonces había una ola de violencia extrema en las ciudades y este hombre fue asesinado a causa de un error en el deporte, y que es algo que como humanos suele pasar. La agonía por todo esto fue dramática. Me acuerdo, no solamente yo, muchos de nosotros sentíamos el dolor de esta pérdida, porque no sé por qué nos han enseñado o de pronto como cultivado esa pasión que es como la espuma de la Coca-Cola, que sube y sube y sube y sube sobre cosas tan efímeras y superficiales como el deporte y como la competencia. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, la historia de Israel en la Biblia es un claro ejemplo de sucesos con el único y omnipotente Dios obrando a su favor. Y cómo Dios se interesó por usar a hombres, a mujeres que fueron grandes caudillos para la liberación de una nación que tenía muchos propósitos. Uno de ellos era marcar todo el camino de la, ¿cómo decirlo?, genealogía a través de la cual vendría el Mesías. Dios se manifestaría en carne, esa es la más importante. Y articulado a esto, la promesa que Dios le había hecho a Abraham y otra serie de promesas que se fueron articulando durante el trayecto de este proceso. Pero por alguna razón, las personas y las generaciones que se fueron involucrando dentro de este proceso fueron perdiendo el foco, fueron perdiendo la pasión por una promesa verdadera, por la esencia de lo que Dios quería hacer, y les entregó en posesión la tierra a Israel. Y como ya sabemos, no fue la estrategia militar, no fue el poder de su ejército lo que les permitió empezar y conquistar una tierra que no era de ellos, sino el poder de Dios que obraba a través de ellos. Y en muchas ocasiones ni siquiera ellos tuvieron que hacer nada, sino Dios peleó totalmente sus batallas. Sin embargo, como no solo le suele pasar a ellos, sino como a muchos de nosotros, al ya estar cómodos, establecidos, con abundancia de comida, vestido, aumento de bienes materiales, buenas finanzas, se levanta una generación que no conoce al Dios de sus padres. Esto es lamentable, pero a la vez es interesante, porque el asunto es que por alguna razón los padres olvidaron una de las instrucciones más importantes que el Dios de las generaciones les había entregado a ellos. Y eso está en Deuteronomio 6, puedes confirmarlo. Yo quisiera leer, déjame rápido, me ubico aquí, en Deuteronomio 6, donde Dios les habla de las bienaventuranzas o de los beneficios de obedecer. Y te lo dejo como tarea, pero el verso 20 y el 21 me llama poderosamente la atención, porque dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó, entonces dirás a tu hijo:
nosotros éramos siervos, éramos esclavos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó con mano poderosa. Era una instrucción inaplazable, pero era una instrucción de esas que se tienen que hacer todos los días, los meses y los años. Ellos debían cumplir otra serie de rituales, de fiestas, de celebraciones que tenían un significado muy importante para ellos y que estaba marcando la sombra de lo que vendría más adelante y de lo que aún está por venir. Que solamente tratar de imaginarlo es algo impresionante, como el propósito de Dios se va cumpliendo. Pero volviendo a la descripción de esta canción, escrita entre otras cosas, recuerda, por los descendientes de Coré, no sabemos con exactitud en qué etapa de su vida se encontraban, pero es una canción, la acabamos de leer, es una canción de lamento, es una canción de clamor, de angustia. Y como ya lo dijimos en las dos canciones anteriores de este libro 2, los comentaristas dicen que apunta todo ese tiempo de la gran tribulación, donde Israel se va a sentir tan mal y va a haber un tiempo de angustia cual nunca, dice la Biblia, se ha vivido hasta ahora en la historia de la humanidad. ¿Puedes imaginarte eso? Ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda, ni en las persecuciones que le hicieron a los mártires, a los cristianos, ni en ningún otro tiempo de la historia se va a vivir lo que se va a vivir en ese momento. Y por eso muchos están de acuerdo en decir que estas palabras son las que Israel va a decir cuando se sienta a punto de desaparecer y de desfallecer. Sin embargo, entre los versos 4 y 8, encontramos un interludio de alabanza, un interludio de esos que a veces nos llenan el corazón de esperanza y nos enseñan que hay que alabar a Dios en medio de las dificultades. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Lo leímos hace un momento. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero después de estas palabras hay un término que aparece ahí en varios salmos y aparece aquí en esta canción, que es el término Selah. Selah es una palabra hebrea que traduce pausa o meditación o como instrucción musical, como cuando uno viene tocando la canción y de repente hace una pequeña pausa para continuar tal vez a un tono menor. Así, no lo sé. El caso es que es una pausa o meditación sobre lo que se acaba de decir. Y ahora hace un cambio rotundo. Es como que había terminado acá y de repente cambia al tono. Hace un tono menor y empieza otra vez un clamor, la lírica cambia, el tono de hablar, empieza a hablar del abandono que Dios le ha hecho a su pueblo. De hecho, entre los versos 13 y 16 dice que ellos se sienten que Dios los ha puesto por burla de sus enemigos. En el 17, entender que todo el mal ha venido y las derrotas son una de las partes más difíciles de superar, como lo decía en la introducción. Una de las situaciones más complicadas de que el ser humano se pueda reponer. Pero sobre todo, claro, cuando es diferente, cuando tú conoces a Dios, cuando sientes a Dios de tu lado, que te ayuda en la dificultad y te da la victoria y te sientes muy extasiado por eso, y de repente hay momentos en la vida en los que no entendemos por qué pasan las cosas y pareciera que Dios no escucha, no responde, como que oramos, clamamos, le adoramos, lo buscamos, pero parece que hay un gran silencio. Y en el verso 18 dice que la calamidad definitivamente llegó, ha sobrevenido. Y del verso 20 al 22 hay una desesperación tal que los que están escribiendo esta canción, por eso digo, no sé en qué situación estaban ellos, pero la desesperación era tanta que dice que si se hubieran entregado a ídolos, si hubieran buscado a ídolos, a imágenes, aún así Dios lo hubiese sabido porque conoce el corazón. Y llegamos al outro de esta canción, el final.
El final de esta canción encontramos, después de todo de esta desgarradora súplica y agonía, hay un momento en que se dice que por favor Dios intervenga, que Dios se mueva, que Dios hable, que no se demore en responder. Y una vez más se apela a algo que no sé si tengas que apelarlo tú, y tal vez yo también tenga que hacerlo, pero es una palabra también esperanzadora y es la misericordia del Señor. Y cuando pienso en esto, me encanta saber que Dios usa diferentes formas, diferentes estrategias para cautivar nuestro corazón. ¿Recuerdas una canción, o mejor un verso que hay en un libro que tiene un nombre bien particular? Y el escritor dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque perfectas son sus misericordias, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y uno, al leer esa palabra, uno pensaría que lo escribió David en su momento de mayor gozo, pero ni siquiera lo escribió David. Lo escribió el profeta Jeremías en un libro que tiene como nombre Lamentaciones. Imagínate, Lamentaciones. Fueron las lamentaciones de Jeremías, pero en medio de las lamentaciones aparece algo que es lo que aún nos tiene a ti y a mí en pie, y con las ganas de confesar que el Señor es grande, que Él responde, que Él es fiel. Su misericordia. Por eso los escritores de esta canción al final apelan a la misericordia del Señor. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Tal vez tengamos que apelar a eso si estás en una situación de esas bien difíciles, de esas que tiran el ánimo al piso, de esas que sientes que las fuerzas se acaban, que físicamente ya no puedes más, estás agotado. Es tiempo de apelar a la misericordia. ¿Cómo apelamos a la misericordia del Señor? Bueno, por eso tocaba esa canción al inicio, Yo me rindo a Él. Y vamos a cantar el fragmento del coro con mis hijos. Y qué bueno que recordemos eso. Es cierto. Las derrotas se hacen más dolorosas cuando pensamos en las victorias pasadas, pero no podemos vivir de victorias pasadas. El pasado ya quedó atrás. Proseguimos adelante a la meta del supremo llamamiento, que está en Cristo Jesús. Así que no nos enfoquemos en las victorias pasadas. Esas nos fortalecen nuestra fe, nuestra mente, nuestros recuerdos, pero vamos a ir hacia adelante en el nombre del Señor. Cristo, yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a yo me entrego, quiero
Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Que así sea, aún en medio de las dificultades, en medio de las incertidumbres y de los desafíos de la vida, que nosotros podamos seguir confiando, podamos seguir rendidos ante la palabra del Señor y ante su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que quiero animarte a que continúes, avanza en el nombre del Señor. Este ha sido el episodio 44, Salmo 44 de tu podcast Entre Palabra y Canciones. Bendiciones, chao, chao.